Buenos días. Empezaremos nuestra clase, nuestra primera clase de la semana 6. Bien. El tema a tratar en esta clase será el estudio del comportamiento de los campos eléctricos en medios materiales aislantes. Alternativamente reciben el nombre de materiales dieléctricos. Campos eléctricos en medios dieléctricos. Bien, sinónimo de la palabra dieléctrico es un medio aislante. Y por supuesto, por su definición, un medio dieléctrico o aislante es exactamente el extremo opuesto desde el punto de vista del comportamiento del material a un medio conductor. Entonces, para tratar de entender el comportamiento del campo eléctrico, lo que necesitamos, primero que nada, tener un modelo de qué entendemos por un material dieléctrico. Entonces, un modelo de dieléctrico, básicamente, el modelo corresponde, por supuesto, a un dieléctrico ideal. ¿Ya? Y vamos a llamar un dieléctrico o medio aislante ideal aquel donde básicamente los electrones o la carga eléctrica no es libre de moverse a través del medio por acción de una fuerza eléctrica o la presencia de un campo eléctrico externo. Lo clave en esta definición, en este modelo que estamos haciendo de un medio aislante, es esta incapacidad de la carga eléctrica, en particular los electrones, de moverse a través del medio cuando uno aplica un campo eléctrico externo. Efectivamente, lo que hay que recordar es que un medio material está formado de estructuras básicas, esencialmente átomos, o en un nivel un poco mayor podrían ser moléculas. Si uno toma, por ejemplo, si uno considera un átomo, podríamos modelar lo que llamamos un átomo como una estructura central con una carga positiva que es Z veces la carga del electrón y una nube, ¿cierto? Y una nube que está ligada y cuya carga total es menos ZE, de tal manera que el átomo, por supuesto, es neutro. Tiene tanta carga positiva como carga negativa.
Ahora, si uno aplica un campo eléctrico externo, lo que ocurre, podrían ocurrir en casos límites dos situaciones. Si este átomo corresponde a o forma parte de lo que llamamos un muy buen conductor, si yo aplico un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que ciertos electrones llamados de valencia tienden a moverse a través del medio, se escapan de un átomo y llegan a ser parte de la masa total del medio, propagándose y cambiándose de lugar de un átomo con respecto a otro. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un medio dieléctrico, donde la carga eléctrica no va a ser libre de moverse, significa que toda la nube electrónica está lo suficientemente ligada al núcleo del átomo como para que en presencia de un campo eléctrico externo y de las fuerzas que ello significa sobre la carga eléctrica, esta carga no se escape de la configuración a la cual pertenece. Es decir, permanece ligada al átomo y ninguno de sus electrones se desplaza moviéndose a átomos vecinos. ¿Qué significa cuando uno aplica un campo eléctrico externo? La carga, si toman como referencia la ubicación de la carga positiva, la carga positiva va a desplazarse en la dirección, y estoy exagerando lo que ocurre, pero va a desplazarse, el centro de masa de la carga positiva se desplaza en la dirección del campo eléctrico, porque la fuerza apunta en la misma dirección. Pero el centro de masa de la carga negativa tiende a desplazarse en la dirección opuesta, justamente por el signo de la carga, generando una estructura. Estos desplazamientos son en general pequeñitos, pero generando una estructura que nos hace recordar una distribución de carga muy especial, que corresponde a dos cargas eléctricas de distintos signos ligeramente separadas. Eso corresponde a un dipolo eléctrico. Que lo que ocurre entonces, este átomo que cuya carga estaba uniformemente distribuida, se desplazan los centros de masa de las cargas positivas y negativas, uno relativa a la otra, aparece un dipolo eléctrico el átomo sigue siendo neutro, por supuesto, porque no puede ocurrir, la carga no se crea ni se destruye, pero ahora esta estructura, a diferencia de la estructura original, sí va a producir un efecto eléctrico que se suma al campo eléctrico externo para producir un campo eléctrico final distinto al original. ¿Ya? Es decir, la física de lo que está ocurriendo es que las estructuras que forman parte, las estructuras atómicas que forman parte del medio material, en presencia de un campo eléctrico externo, se polarizan. ¿Ya? Es decir, los centros de masa de las cargas positivas y negativas se desplazan ligeramente y generan una distribución dipolar de carga que modifica al campo eléctrico externo. ¿Ya? El campo eléctrico externo cambia a un campo eléctrico externo más un campo eléctrico que produce esta estructura que se ha formado. ¿Ya? Produciendo entonces un efecto en el medio producto de la polarización del medio material. Esa es la base de lo que está ocurriendo en un medio dieléctrico. El desafío, por supuesto, es poder describir ahora en detalle este fenómeno.
Bien. Macroscópicamente, si ustedes piensan no en una estructura, sino que en un pedazo de material, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Ahí tienen un pedazo de un material aislante, por ejemplo, un pedazo de plástico, por ejemplo, un trozo de plástico, que si yo lo someto a un campo eléctrico externo, este mismo pedazo de plástico, cada estructura microscópica se desplaza en la forma indicada aquí arriba, y eso se traduce en que el medio material se polariza a través de todo su volumen. Todos estos son pequeños momentos dipolares eléctricos, por supuesto cantidades microscópicas, que cubren todo el volumen de material debido a la presencia del campo eléctrico externo. El medio material se ha polarizado. ¿Ya? Y este medio material ahora, esta densidad de dipolos eléctricos presentes en el espacio, ahora van a generar una modificación del campo externo aplicado al medio material, generando un campo resultante distinto. Ese efecto, el hecho que medios materiales de estas características, medios materiales aislantes o dieléctricos, sean capaces de polarizarse, modifica el campo eléctrico con ventajas de toda índole, en particular ventajas tecnológicas muy importantes que en algún momento más adelante vamos a discutir. Bien, un experimento simple para ilustrar lo que hemos enunciado. Un experimento imaginen un condensador de placas planas, ¿ya? Que está sometido a una diferencia de potencial V sub 0. Una placa está a potencial V sub 0 con respecto a la otra. El espacio entre las placas es vacío. ¿Ya? Existe una diferencia potencial y por lo tanto va a existir un campo eléctrico entre las placas que llamaremos un campo eléctrico E externo. El valor del campo eléctrico es directo, es algo conocido, es la diferencia de potencial por la distancia de separación entre las placas. Bien, ahora a ese mismo condensador inserten entre las placas un medio material de las características mencionadas anteriormente, es decir, un medio material dieléctrico. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿sigue sometido a esta diferencia de potencial? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando introduzco entre las placas este medio material? ¿Ya? De acuerdo,
de acuerdo a la discusión que hicimos previamente, la diferencia de potencial entre las placas permanece igual, porque las placas están sometidas a la misma diferencia potencial V sub 0. ¿Ya? Pero veamos qué ocurre con el campo, esto que llamé campo eléctrico externo, o el que actúa, o el valor del campo entre las placas que actúa como campo eléctrico externo para esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? El campo eléctrico externo va a polarizar, es decir, induce una distribución de momentos dipolares eléctricos en este medio material. Es decir, si el campo tiene esta dirección, la carga positiva tiende a moverse en la dirección contraria a la dirección del campo eléctrico y la carga positiva en la dirección a lo largo del campo eléctrico. Por lo tanto, va generando una distribución de carga negativa positiva a través del medio, ¿ya? Que tiende a anularse en el volumen del medio, dejando un exceso en el borde del medio material. Un exceso que es del tipo negativo en la parte superior y positivo en la parte inferior, generando un campo eléctrico debido al efecto dipolar en la dirección contraria. Por lo tanto, el campo eléctrico original es modificado por el hecho que el medio material sea polarizado, ya que una vez polarizado creó un campo eléctrico debido a la distribución de momentos dipolares eléctricos que cambió su valor. ¿De qué manera? Existirá un campo eléctrico resultante entre las placas del condensador que va a ser igual al campo eléctrico externo en un valor que no es necesariamente el mismo, sino que es un valor que desconozco en principio, más el campo eléctrico que genera la distribución dipolar. ¿Ya? De tal manera que este campo eléctrico, que es el campo eléctrico resultante entre las dos placas, como está conectado a la misma fuente que en el caso previo, este tiene que ser igual que el campo original. De donde ustedes obtienen que el campo eléctrico que hay entre estas dos placas, este campo eléctrico prima, es igual al campo original menos el campo debido a la polarización del medio, lo cual indica que necesariamente la magnitud de ese campo eléctrico externo ya es el campo eléctrico, tiene que ser la magnitud es menor que la magnitud del campo entre las placas que había originalmente. Por este valor. Pero lo interesante aquí, lo interesante es que
el campo eléctrico que hay entre las placas, que estoy llamando el campo eléctrico externo prima, este campo es proporcional a la carga que hay en las placas. Por lo tanto, la carga que hay entre estas placas, hay algo que no me gusta en esta derivación, el campo eléctrico resultante, es el campo eléctrico que hay entre las placas más el campo eléctrico inducido por el dipolo. Está perfecto. De donde el campo eléctrico creo que me equivoqué, fue en el signo. La magnitud de este campo eléctrico, observen aquí, para que esta suma sea igual a esta, cuando el campo eléctrico está actuando en sentido contrario al campo original, la magnitud de este campo tiene que ser mayor que la del campo original que había entre las placas. ¿Ya? Entonces la relación en realidad es que la magnitud de los campos es mayor, y como los campos eléctricos se relacionan con las cargas que hay en las placas, significa que la carga que hay en estas placas, una vez que se ha metido el medio conductor, es mayor que la carga original que había en el condensador sin medio material entre las placas. En resumen, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un condensador que tiene vacío entre las placas, lo somete a una diferencia de potencial V, mantengo la batería conectada, aparece una carga, llamémosla Q sub 0, en las placas. Más Q sub 0 menos Q sub 0, por supuesto. En cada placa. Cuando yo meto un medio material, la diferencia de potencial, porque tengo una batería conectada, es la misma. ¿Ya? Pero el campo eléctrico que existe entre las placas se va a ver debilitado por la presencia, por la polarización del medio dieléctrico. Por lo tanto, para mantener la diferencia de potencial entre las placas, tengo que aumentar la cantidad de carga a más Q y menos Q en las placas para que el campo que producen esas cargas, que es mayor que el original, pero compensado por el campo que produce la polarización del medio, me vuelva a la situación que la diferencia potencial entre las placas sea igual que la original. Eso es un análisis así intuitivo, pero tiene ciertas implicaciones técnicas, como les mencioné previamente, que no son menores. Recuerden ustedes que la capacidad de un condensador, y eso es lo que tenemos ahí, es la carga partida por la diferencia de potencial entre las placas. Si la carga es mayor que Q sub 0, significa que Q dividido por la diferencia potencial, o equivalentemente V sub 0, tiene que ser mayor que Q sub 0 partido por V sub 0. Lo cual me dice que debido a insertar un medio aislante entre las placas, la capacidad que era originalmente la C sub 0 de esta distribución, de este sistema de conductores, de este condensador, aumentó a un valor C.
¿Cuánto? Va a depender de las características del medio que inserté acá. ¿Ya? Pero el efecto neto de meter un condensador, de meter un medio aislante entre las placas de este condensador, es aumentar su capacidad. El mismo análisis se podría hacer a partir de tener un condensador aislado. Y es un problema un poquito distinto a ese, donde tienen un condensador, no hay nada entre medio, y lo cargan, con carga más Q sub 0 y menos Q sub 0. Y después ponen entre medio, dejándolo aislado, ya ponen un medio dieléctrico. ¿Ya? Esta carga Q se va a mantener porque el sistema está aislado, pero la diferencia de potencial ahora entre las placas va a cambiar, porque el campo eléctrico entre las placas cambia. Y hagan el mismo tipo de análisis y van a llegar a la misma conclusión anterior, que la capacidad, que es independiente de la conexión eléctrica, por supuesto, va a aumentar cuando yo inserto un medio dieléctrico entre las placas. En los apuntes está indicado parte de ese ejercicio. Bien, ¿cómo describimos, cómo hacemos un poco? ¿Cómo describimos ahora teóricamente el comportamiento del medio material? La pregunta es cómo funciona la teoría en este caso. El problema que tenemos es el siguiente. Tenemos un medio material que producto de un campo eléctrico externo se ha polarizado. ¿Qué significa eso? Que se induce en el volumen del medio, se induce una distribución de dipolos eléctricos, es decir, la carga positiva con respecto a la carga negativa de cada estructura atómica que forma el medio, se ha desplazado ligeramente una con respecto a la otra. Y eso me genera acá una distribución de momentos dipolares eléctricos. Pero este es un fenómeno microscópico y no nos interesa por ahora hacer un análisis de esas características de comportamiento del medio. Para evitarlo, lo que podemos hacer es, más allá de identificar cuál es el valor, la ubicación de cada momento dipolar eléctrico inducido en el medio material, es introducir una medida macroscópica del mismo fenómeno a través de lo que se llama el vector polarización. Y el vector polarización es una medida de la cantidad. Es una medida de la cantidad de momentos dipolares eléctricos en una unidad de volumen infinitesimal delta V por unidad de volumen. ¿Qué estoy escribiendo? Estoy tomando un elemento de volumen aquí, delta V, y estoy contando el número de momentos dipolares eléctricos que tengo en ese volumen, en ese punto del espacio. ¿Ya?
Y eso es esta suma por unidad de volumen, para saber cómo se distribuyen, dependiendo cuál es el elemento. Y tomo el límite cuando el elemento de volumen tiende a 0, para tener una medida puntual de esta cantidad que estoy introduciendo, que llamo vector polarización. Y a esa combinación, a esa medida, es lo que llamo P mayúscula, y se le conoce con el nombre de vector polarización. Por supuesto que en lugar entonces de tener el medio con todos los momentos dipolares inducidos, lo que tengo finalmente acá es un cierto vector polarización P, que me representa la cantidad de dipolos eléctricos inducidos en el medio material, producto del campo eléctrico externo que se aplicó. ¿De acuerdo? Pero P es una cantidad macroscópica y es una función que depende de la posición. En principio, la cantidad de dipolos eléctricos inducidos en distintas zonas del medio material puede ser distinta, ¿ya? Y por eso depende de los casos que estudiemos. Puede ser uniforme, puede ser distinta, y veamos qué ocurre. ¿Bien? Entonces, el fenómeno de inducción de dipolos eléctricos se traduce o se describe a través de la existencia de este vector polarización, que representa la forma en que el medio se ha polarizado debido a la presencia de un campo eléctrico externo. Bien, ahora, si yo tengo dipolos eléctricos, ya vimos hace tiempo atrás, cuando estudiamos formas aproximadas de expresar el potencial eléctrico que produce una distribución de carga, que una distribución como un dipolo eléctrico produce un potencial en el espacio. Recordar que un dipolo eléctrico P, ubicado en una coordenada, imagínense, P es el dipolo eléctrico, ubicado en una posición en el espacio definida por el vector R', produce en otro punto cualquiera del espacio, identificado con el vector posición R, produce el potencial que produce el dipolo eléctrico. Mira, 1 partido por 4 pi epsilon 0. El momento dipolar eléctrico por R menos R', partido por módulo de R menos R' al cubo, donde P, por supuesto, era el momento dipolar eléctrico, que en general tiene la definición es el vector posición, básicamente es el vector posición, ¿ya?, por la carga de la distribución a cuyo momento dipolar eléctrico estamos calculando. Y que en el caso particular de dos cargas puntuales separadas por una distancia A, tomaba la forma Q por A, donde Q por A corresponde a un dipolo eléctrico básico de esta dimensión, formado por una carga positiva y una negativa, y separado por una distancia A, entre ellas con la dirección A definida desde la carga negativa hasta la carga positiva. Eso es lo que vimos en el pasado y lo vieron explícitamente en una clase auxiliar.
el dipolo eléctrico, que en este caso particular toma esa forma. Bien, haciendo uso del hecho que un dipolo eléctrico, equivalentemente a una carga puntual, esta es una distribución de carga muy específica, pero este dipolo eléctrico produce en un punto del espacio un potencial de R debido al dipolo. Veamos qué ocurre entonces, cuál es el efecto que produce no solo un dipolo, sino un conjunto de dipolos eléctricos, como los que les he señalado acá, a través de la presencia del vector polarización. Lo que básicamente tengo que hacer ahora es considerar mi medio, que está polarizado, que tiene una polarización P, y que en un punto del volumen del medio, definido por la coordenada R', tengo una cantidad de un elemento diferencial de dipolo eléctrico inducido, que es P por el elemento de volumen que estoy definiendo, y quiero conocer cuál es el valor del potencial en ese punto. Usando esa relación, ¿cierto? Uno puede escribir que el elemento diferencial de potencial que produce este elemento diferencial de dipolo va a ser 1 partido por 4 pi epsilon 0 de P punto R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo, y de P lo reemplazan por el vector polarización por un elemento de volumen de B, ¿ya? Porque aquí tengo un elemento diferencial de dipolo de P que me está produciendo este potencial, de la misma forma como el dipolo eléctrico produce el potencial dipolar eléctrico, ¿ya? Pero este elemento diferencial de dipolo lo expresamos en términos de la cantidad macroscópica, P, que es el vector polarización por un elemento de volumen. Por lo tanto, el potencial en el punto R es 1 partido por 4 pi epsilon 0, de integrar sobre todo el volumen del dieléctrico. Tengo que sumar las contribuciones de cada dipolo inducido ahí por una cantidad que es reemplacé aquí arriba esta cantidad y después integré. Entonces el potencial queda expresado como esta integral de la proyección de el vector polarización sobre este vector dividido por esta magnitud al cubo, integrado sobre todo el volumen. Lo interesante de esa expresión es lo siguiente. Yo lo voy a escribir abreviadamente y los invito a que repasen las notas de clase que les dejé en un curso. La siguiente forma. Esta expresión se puede transformar de una manera muy atractiva, haciendo lo siguiente. Si uno introduce unas densidades de carga que se llaman de polarización, ¿ya? Y existe una densidad de carga en volumen, rho sub P, que la puedo definir como menos la divergencia del vector polarización. Y hay una densidad de carga superficial de polarización, que es la proyección del vector polarización punto N
donde N es la normal a la superficie del dieléctrico. ¿Ya? Y yo introduzco esas definiciones. Llamo a la divergencia de P con un signo menos, la identifico como una densidad de carga, pero específicamente producto de la polarización del medio. No es una carga libre, como las que estamos acostumbrados a usar hasta este momento en el curso, sino que es propia del hecho que el medio se polariza. Y una densidad de carga superficial de polarización, que es la proyección de P según la normal que define la superficie del medio polarizado. Yo puedo escribir que el potencial en el punto, en un punto del espacio, se puede escribir como la suma de dos términos, que es 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral de sigma de R' de S' partido por módulo de R menos R', más 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral, esto es sobre toda la superficie del dieléctrico, sobre todo el volumen del dieléctrico, de ρ sub P, este es sigma sub P, ρ sub P de R', de B', partido por la misma R menos R'. Es decir, si yo tomo esta expresión, la doy vuelta un poco y no lo voy a hacer, está en los apuntes indicados cómo se hace, no vale la pena repetirlo. E introduzco estas definiciones e identifico como una carga, como una densidad de carga en volumen y en superficie. Estas dos cantidades, yo puedo reescribir esta expresión de forma totalmente equivalente a la expresión que les acabo de indicar, que es muy simple, ya que corresponde, observen ustedes, a el potencial que produce en un punto del espacio, en este punto del espacio, una carga que aquí identifico como una carga de polarización superficial, ya ubicada a la distancia R menos R', ya del punto donde quiero calcular el potencial, y de una carga debido a la distribución volumétrica de ella, ubicada a la distancia R menos R'. Es decir, la contribución a el potencial en un punto producido por lo que uno llama una carga puntual. Pero estas cargas en este caso son de un origen distinto a las cargas libres que normalmente usamos. Ustedes pueden ver que esta expresión ya la habíamos usado muy al principio del curso, cuando estudiábamos el potencial eléctrico. Ustedes repasan sus apuntes y van hacia atrás, la van a encontrar nuevamente. Por supuesto, lo que tienen aquí arriba es una distribución de carga arbitraria, cualquiera, pero la estructura es exactamente la misma. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este artefacto que es muy interesante? Significa que si yo tengo un medio cualquiera, pero es un medio dieléctrico, se aplica un campo eléctrico, ese medio se polariza. ¿Ya? Por algún mecanismo, pero se inducen una distribución de dipolos eléctricos cuya medida la expreso a través del vector polarización P.
Pero en lugar de estudiar el efecto eléctrico que produce esta distribución de dipolos eléctricos en el espacio directamente, lo que esta expresión me dice es que en lugar de trabajar con esa distribución, la puedo reemplazar, todo el medio. Lo puedo reemplazar por una distribución de carga. Si son positivas o negativas, va a depender del problema que estoy estudiando, por supuesto. Pero que es superficial y una distribución de carga en volumen, Rho sub P, y una distribución de carga superficial que se instala justo en la superficie del medio material. Y lo que necesito para estudiar los efectos eléctricos de este medio que está polarizado por efecto del campo eléctrico es solo ver cuál es el potencial o el campo eléctrico que me producen estas distribuciones de carga como si fueran cargas libres. Pero su origen de estas distribuciones de carga es distinto, ya que son cargas de polarización. Simulan, representan el efecto de un medio real polarizado, pero que desde el punto de vista del cálculo, uno la reemplaza por distribuciones de carga, y este es un problema conocido. Ya han practicado bastante con distribuciones de carga y cuál es el campo eléctrico o el potencial eléctrico que ellas producen. Y que si uno tiene un medio y conoce su vector polarización, significa que puede identificar cuáles son estas cargas de polarización. Conociendo las cargas, el resto es un problema técnico de cómo calculo directamente el campo. Ese es la clave para trabajar con campos eléctricos, es entender con campos eléctricos y ver su efecto en el medio dieléctrico o aislante. Es entender que el medio es posible de ser reemplazado por una distribución de carga que simplifica la descripción del fenómeno. Bien. Un par de detalles que es interesante analizar aquí, que debieran observar. Por ejemplo, Rho sub P puede existir o no. ¿Ya? Puede ser cero, puede ser nula. Ya que por definición es la divergencia de una función vectorial. Pues si, por ejemplo, la polarización del medio, lo cual ocurre en un medio homogéneo, que tiene un comportamiento lineal, la intensidad de los campos que aplicamos no es muy alta, si la forma en que se polariza el medio es uniforme, es decir, todos los cambios, el movimiento relativo de la carga negativa y positiva ocurre siempre en la misma dirección a través de todo el medio, P va a ser uniforme. Por lo tanto, la divergencia de una constante es cero. Entonces, Rho sub P, la densidad de carga de polarización por unidad de volumen, va a depender de cómo es la función vector polarización. Bueno, sin embargo, sigma sub P tiene que ver con la presencia del vector polarización. O sea, sigma Rho sub P puede existir o no, pero sigma sub P existe siempre. Siempre es distinto de cero para un medio polarizado. ¿Ya? Eso es una cosa importante que se den cuenta.
Otra cosa importante que se den cuenta es calcular lo que se llama la carga de polarización. ¿Cuál es la carga de polarización? Es decir, ¿cuál es la carga total asociada a estas dos densidades de carga que introduje acá? La carga de polarización, que la podría llamar Q sub P, que es, por supuesto, sigma sub P, integrado sobre toda la superficie del medio, más ρ sub P, integrado sobre todo el volumen del medio. La carga de polarización es la carga que tengo en la superficie, integrada sobre toda ella para tener la carga total, más la carga que tengo contenida en el volumen si ella existe. ¿Cuánto vale este resultado de estas dos integrales para la carga de polarización? Total del medio. Observen, estoy pidiendo. Y para eso, por supuesto, pueden hacer esta integral. Tomar esta integral, reemplazar estas definiciones y verificar que esta integral vale 0. Matemáticamente lo pueden demostrar. Pero también pueden tratar de pensar físicamente y tratar de concluir qué está ocurriendo para el medio. Lo que yo tengo es un medio que originalmente es neutro, no produce ningún efecto eléctrico. Lo único que hizo el campo eléctrico fue tomar carga positiva y negativa y moverla ligeramente una con respecto a la otra. De tal manera que el medio se polarizó, pero la carga neta del cuerpo siguió siendo 0. Por lo tanto, toda la carga, el exceso de carga de este medio que quedó en la superficie con lo que hay en el volumen del medio, tiene que seguir siendo 0, porque inicialmente un medio aislante tiene carga neta 0. ¿Ok? Así que esa es otra propiedad que tienen que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Ya, esas son las cosas más importantes. Veamos entonces, ya sabemos en principio cómo entender la polarización del medio. La polarización del medio debido a un campo eléctrico externo, cómo ese medio polarizado genera un efecto eléctrico, y ese efecto eléctrico es un potencial eléctrico o un campo eléctrico, que lo hemos calculado a partir del efecto que produce un dipolo eléctrico y generalizado cuando tenemos una distribución de carga. ¿Ya? Y para hacerlo más fácil y hacer contacto con lo que ya conocemos, se introducen unas cargas que son cargas asociadas al fenómeno de polarización, no son cargas libres, ¿ya? Definidas en función del vector polarización, y con ello estamos en condiciones entonces de ver cuál es el efecto neto que produce la polarización del medio. Vamos a ver entonces cómo se modifica el cálculo del campo eléctrico en presencia de un medio dieléctrico. Bien, veamos las ecuaciones del campo eléctrico. Pero ahora en presencia, por supuesto, en presencia
del dieléctrico. Bien, lo que tenemos que hacer es, recuerden, el desarrollo que hemos realizado apunta a que un medio dieléctrico, una vez polarizado, puede tratarse de la misma forma que una distribución de cargas eléctricas. Estas son cargas de polarización, pero cargas al fin y al cabo. Por lo tanto, todas las ecuaciones que conocemos para calcular campos eléctricos, las propiedades, debieran seguir siendo válidas. ¿Ya? Y esa es la gran ventaja de expresar, digamos, o de escribir el medio material polarizado en función de sus cargas eléctricas de polarización. Entonces, veamos cómo se modifican las ecuaciones del campo eléctrico. Recuerden ustedes que en el vacío el campo eléctrico, si yo tenía una carga libre, una carga eléctrica, que voy a llamar libre para diferenciarla de la carga de polarización, ¿ya? Yo podría calcular el campo eléctrico en forma directa. ¿Ya? Teniendo una expresión para hacer ese cálculo. Equivalentemente, una propiedad de ese campo eléctrico era que la divergencia del campo eléctrico la podía escribir como la densidad de carga ρ partido por epsilon c. Que es una forma, la forma diferencial de expresar el cálculo de los campos eléctricos. ¿De acuerdo? La divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga que generaba el campo eléctrico en un punto específico del espacio dividido por una constante que es la permitividad del vacío. ¿De acuerdo? Ahora, en presencia de un medio dieléctrico, veamos cómo se generaliza esta ecuación. Observen, voy a escribir que la divergencia, voy a pasar epsilon 0 hacia el otro lado, de epsilon 0 por el campo eléctrico, y epsilon 0 es una constante, así que no hay ningún problema, es igual a ¿qué? Lo que me está diciendo es que es igual a la carga que actúa como fuente del campo eléctrico. Pero en este caso, cuando estoy en presencia de un medio dieléctrico, tengo en principio una densidad de carga que es la misma carga que tenía antes, pero que ahora la voy a especificar como una carga libre. ¿Ya? Es una carga que yo puse, que puedo haber puesto externamente. Rho sub L juega el mismo rol de Rho, por supuesto, previamente. Pero ahora, si tengo un medio, y ese medio está polarizado, y tiene un vector polarización, y ese vector polarización puede ser reemplazado por la distribución de cargas de polarización equivalente, puedo identificar lo que llamo una densidad de carga de polarización. ¿De acuerdo? Así que el equivalente a esta expresión se modifica un poquito, expresando que la fuente del campo eléctrico no solo son las cargas libres que conocíamos, sino las cargas de polarización producto del medio que hemos introducido al problema. Pero la densidad de carga de polarización es menos la divergencia del vector de polarización. Por lo tanto, eso se puede escribir como epsilon 0e más p, pasando este término al otro lado, igual a Rho sub L. Ya, lo que es usual ahora es introducir una magnitud que se llama el vector desplazamiento, definido como epsilon 0e más p.
Y este es el vector desplazamiento. ¿Ya? Y el resultado es que el equivalente a la expresión en el vacío es que la divergencia del vector D es igual a la densidad de carga libre. Y esta es lo que se llama la primera ecuación de Mach. Ahora, en presencia de medio dieléctrico. ¿Ya? Y como ven, tiene exactamente la misma estructura que tenía el campo eléctrico cuando trabajábamos en el vacío. ¿Ya? Con la diferencia que las constantes juegan un rol un poquito distinto. Pero tiene la gran ventaja de que el campo eléctrico en el vacío se puede calcular con las mismas técnicas que el campo desplazamiento, este vector D, para el caso de tener carga libre en presencia de un medio material. ¿Ya? Por ejemplo, la diferencia que estoy haciendo es, imagínense el problema más simple que han estudiado en electrostática es una carga puntual, Q, en el vacío. ¿Ya? El problema equivalente sería la carga Q, que es la carga libre, la densidad de carga libre, ahora en presencia de un medio. ¿Ya? El campo eléctrico aquí era muy fácil calcularlo, era Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado en la dirección R unitaria. Era un campo radial. ¿Cuál es el campo acá? Va a ser de la misma forma. Tiene la misma forma, es igual. Pero esto, perdón, voy a borrarle el epsilon 0. Este resultado es verdad para epsilon 0 por E. Y este resultado aquí es para D. Se fijan, epsilon 0E equivale a poner epsilon 0 aquí adentro. Por lo tanto, esa es la ecuación estrictamente equivalente a la divergencia del vector de desplazamiento. Por lo tanto, en un medio, o sea, en el vacío el resultado lo conocemos. Si yo tengo epsilon 0E vale esta expresión, divido por epsilon 0 y obtengo el resultado conocido. En este caso lo que conozco es el vector de desplazamiento, este vector nuevo que hemos introducido, que incluye la presencia de la polarización del medio, ¿ya? Pero cuyo valor tiene solo esta forma. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en este caso? No lo sé, porque no sé qué es lo que es, cuál es el valor de la polarización del medio. Pero sí conozco lo que vale el vector de desplazamiento. Observen que el vector de desplazamiento se relaciona solo con las cargas libres. El vector de desplazamiento tiene su inicio y su término en cargas libres. Mientras que el vector campo eléctrico tiene inicio y término en cargas libres y cargas de polarización. Son vectores distintos. El vector físico, por supuesto, el que tiene que ver directamente con las fuerzas, es el vector campo eléctrico. Siempre. Bien. Ya que conozco esta propiedad,
de la divergencia. La divergencia ahora de este nuevo vector, el vector desplazamiento, es proporcional el vector de la ecuación que describe la electrostática en presencia de un medio material va a ser la divergencia del vector de desplazamiento igual ρ sub L, pero esta es la versión diferencial del vector de desplazamiento. Yo la puedo integrar, yo puedo tomar un volumen en el espacio encerrado por una superficie S e integro, y acá puedo aplicar el teorema de la divergencia, y si hago aquello, me queda que, y aplico el teorema de la divergencia, me queda que la integral sobre la superficie que encierra el volumen V del vector desplazamiento punto ds, es decir, el flujo, pero ahora del vector desplazamiento, es igual a la densidad sobre el volumen de la densidad de carga libre integrada en la densidad de carga volumétrica libre, por supuesto, integrada sobre todo el volumen, y esto es igual a la carga libre encerrada en el volumen B. ¿Pero qué es esto? El teorema de Gauss nuevamente. Pero ahora para el vector desplazamiento. Entonces, para una distribución, cuando estoy en presencia de un campo, de un medio material, yo puedo aplicar el vector desplazamiento, el teorema de Gauss, como lo hice antes para el campo eléctrico, lo hago para el vector D, pero tengo una magnitud que depende de la fuente, que es la carga libre. El comportamiento del medio está todavía escondido y tenemos algo que decir en este vector P. Pero las técnicas para calcular el vector desplazamiento, las técnicas, la forma como hacen, qué calculan, qué integran, son las mismas a las conocidas y usadas para calcular campos eléctricos, por ejemplo. Bien. Para cerrar la descripción del dieléctrico, tengo algo que decir sobre el vector P. Porque he descrito lo que ocurre con un medio cuando aplico un campo eléctrico. ¿Ya? Pero no he cuantificado el efecto y la forma que toma. Y eso se hace indispensable para poder adelantar y saber expresamente el efecto del medio dieléctrico en presencia del campo eléctrico. Entonces, lo que quiero hacer es usar un modelo que se llama el modelo lineal para un dieléctrico. ¿Qué es lo que hace este modelo? Da una prescripción. Esto basado en la experiencia, en lo que uno observa que ocurre en muchísimos medios materiales. Pero da una prescripción para el comportamiento del vector P en relación al campo eléctrico. ¿Ya? El modelo lineal lo que me cuenta
es lo siguiente. Lo que me cuenta es lo siguiente, que para muchos, en muchos dieléctricos, medios dieléctricos, materiales dieléctricos, el comportamiento de P del vector polarización, la forma en que se polariza el medio, es proporcional al campo eléctrico resultante que existe en ese medio. ¿Ya? Y esa proporcionalidad se escribe como de esta forma. Eso es por conveniencia, meter la susceptibilidad del vacío, y lo van a ver la conveniencia más adelante. Pero una constante de proporcionalidad, chi sub e, que llamamos la susceptibilidad eléctrica del medio, y el campo eléctrico. ¿Ya? Ese es el modelo lineal. Lo que me está diciendo que cuando tengo un medio y aplico un campo eléctrico, la formación de dipolos eléctricos en ese medio es proporcional al campo eléctrico resultante que hay en el medio. El campo eléctrico final que hay en ese medio, que es el resultante de lo que apliqué más la reacción del medio. Pero es proporcional a ese valor. No es solamente el campo externo, no es solamente el campo que produce el medio eléctrico, pero sino el campo resultante. Y se escribe de esa forma. Y la constante de proporcionalidad es, bueno, esta es la susceptibilidad del vacío, chi sub e. En la permitividad se le llama la susceptibilidad eléctrica. ¿Ya? La consecuencia de ese modelo, no todos los medios dieléctricos se comportan de esa forma, ¿no? Pero en los casos que nos interesan o que vamos a estudiar, sí lo harán. En ese caso, el vector desplazamiento, que estaba definido como ε0e más p, se reescribe como ε0 1 más chi sub e por e. ¿Ya? Y lo que se acostumbra aquí es definir epsilon, una constante, como ε0 1 más chi sub e, que esta es la permitividad del medio dieléctrico aislante. ¿Ya? Y es una característica propia del medio, que se ha introducido a través de esta constante de proporcionalidad que es la susceptibilidad. Por ejemplo, en el vacío no hay medio que polarizar. Por lo tanto, en el vacío la susceptibilidad eléctrica vale cero. ¿Ya? Y en el vacío, si la susceptibilidad eléctrica vale cero, la permitividad va a corresponder a epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Eso está muy bien. Pero en general es una cantidad distinta de cero, por supuesto, depende del medio, lo que permite introducir esta constante epsilon que describe el comportamiento o la capacidad de polarizarse, el comportamiento eléctrico del medio, de manera que el vector desplazamiento
en esa aproximación se puede escribir como epsilon por T. Miren qué cosa más fácil. ¿Ya? Para medios que tienen un comportamiento lineal con el campo eléctrico, es decir, su polarización toma esta forma, el vector de desplazamiento resulta proporcional al campo eléctrico a través de una constante que es la permitividad del medio dieléctrico y se define como epsilon sub 0 por 1 más chi sub e, que es la susceptibilidad eléctrica del medio. ¿De acuerdo? Por supuesto, si estoy en el vacío, epsilon va a epsilon sub 0 y recuperamos todo lo conocido. Caso contrario, una vez que conozcan el vector de desplazamiento, uno puede calcular el campo eléctrico. Y con lo cual, la divergencia del vector de desplazamiento equivale a la divergencia del campo eléctrico, y esa es igual a la densidad de carga libre. ¿Ya? Y aquí un detalle. Sí. Y solo en ese caso, y solo si epsilon es constante, en el problema que ustedes están estudiando, yo puedo escribir que la divergencia de E vale rho sub L partido por epsilon. Caso contrario, no pueden sacar epsilon fuera de este paréntesis, ya que este es un operador diferencial. Y hay muchos medios que, teniendo un comportamiento lineal, muchos medios presentan una dependencia de la constante, la permitividad, o equivalentemente la susceptibilidad con una dependencia espacial. Puede darse. Y hay problemas que están propuestos de esa forma. Y en esos casos, lo que ustedes pueden sacar e integrar con toda facilidad es el vector de desplazamiento, pero tengan cuidado con tratar de despejar epsilon de esta ecuación. Eso que aquí les estoy subrayando, que solo si epsilon es constante, se puede despejar directamente E. ¿Y por qué es interesante? Porque esta ecuación la conocen ustedes. La conocen exactamente, salvo que la conocen con epsilon 0, y en vez de la densidad de carga libre, ahí tiene una densidad de carga, que es lo que conocíamos al principio. Pero es la misma densidad de carga que han usado hasta ahora. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, uno tiene un resultado muy importante para el caso epsilon constante. Y el resultado es que todo lo conocido con cargas en el vacío fluye en presencia de dieléctrico cambiando epsilon 0 por epsilon. ¿Por qué? Porque en el vacío aquí tenían epsilon, 0, y ahora lo único que hicieron es cambiarlo por epsilon. Y epsilon es constante. Y que todos los cálculos que han hecho los podrían haber hecho en presencia de un medio material, y solo basta cambiar
epsilon sub 0 por epsilon para tomar en cuenta el comportamiento del medio. O sea que es una simplificación enorme después de toda la vuelta que dimos para justificar este resultado. Pero no deja de ser interesante porque es un resultado muy atractivo. A uno le permite recordar con facilidad, digamos, muchas características de cosas que ya conoce y aplicarlas ahora en presencia de medios materiales. Pero todavía, en general, recuerden que eso no es cierto. Se usa cuando las posibilidades se dan, pero siempre observen si hay dependencia espacial o no de la permitividad del medio, y si la hay, tengan mucho cuidado con esta situación. Un detalle es usual en la literatura, o también técnicamente, no hablar de la permitividad del medio dieléctrico o del medio aislante, sino de la constante dieléctrica. Constante dieléctrica del medio. ¿Ya? Y la constante dieléctrica no es nada más ni nada menos que lo que uno llama la permitividad relativa del medio. La permitividad relativa del medio. Es decir, es el valor de la permitividad relativa al vacío. O sea, lo que se llama la constante dieléctrica es el cociente de epsilon con respecto a epsilon sub 0. Eso se llama la permitividad relativa y tiene por valor 1 más chi sub e. Tiene la gracia que aquello que llamamos constante dieléctrica o permitividad relativa del medio no tiene unidades y se expresa, por ejemplo, la constante dieléctrica del vacío sería 1, porque la susceptibilidad del vacío es 0. Pero si no, los números que caracterizan a un medio van a ir aumentando en la medida que el medio es mejor aislante. Y así ustedes van a encontrar en la literatura medios con constante dieléctrica 3, 4, 10, y los números van aumentando. ¿Ya? Pero son números, ¿no? Adimensionales. Y esa es la facilidad de poderla expresar de esa forma. Se usa mucho hablar de un medio de constante dieléctrica 4, medio de constante dieléctrica 5, etc. Así que tiene que ver con flexibilizar estas definiciones, pero no hay nada más profundo que eso. A ver, ¿qué otra cosa les quería mostrar? A modo de ejemplo, es que me queda un minuto o 2 minutos. Ahora, ¿por qué son tan importantes todos estos dieléctricos? Les voy a discutir ejemplos de la próxima clase, pero hoy día un ejemplo breve, muy simple. Miren, tomen ese condensador plano. El condensador plano que discutí al principio. ¿Cuál es la capacidad de un condensador plano? En el vacío. Hay vacío entre las placas. Es epsilon 0 el área de las placas dividido por la distancia entre las placas. ¿Lo recuerdan? ¿O lo tienen escrito por ahí? Si yo ahora tengo un condensador y meto aquí un medio dieléctrico, cuya permitividad es epsilon, no epsilon sub 0, ahora es un medio, puede ser papel, puede ser un pedazo de plástico, ya son aislantes, son buenos, un pedazo de goma, son buenos aislantes. La capacidad de este condensador, que tiene la misma distancia de separación entre las placas, tienen la misma área de placas, pero solo cambié el medio del vacío, metí un medio aislante entre medio, la capacidad va a ser epsilon,
A partido por D, usando la receta que les mencioné acá. Suponiendo que este medio es un medio lineal e isótropo, tiene buen comportamiento y se ajusta al modelo lineal que hemos propuesto para entender el comportamiento de los aislantes o dieléctricos. ¿Ya? Puedo hacer el cálculo explícito, paso por todas estas ecuaciones, pero al final el resultado tiene que ser que la capacidad, que es la carga en las placas dividido por la diferencia de potencial, ¿ya? Va a ser la misma que en el caso anterior, pero solo me bastó cambiar epsilon 0 por esta constante, que es mayor, epsilon siempre es mayor que epsilon 0. Por lo tanto, por el mero hecho de introducir algo entre las placas, aumentó la capacidad de este sistema eléctrico. Si aumentó la capacidad, aumenta mi capacidad, por ejemplo, de guardar carga en el sistema, de guardar más energía en este sistema. ¿Ya? Cuando el sistema, qué sé yo, está conectado a una diferencia potencial dada. ¿Ya? Esas son las ventajas. Y aparecen directamente. Pero una acción muy simple de meter un medio de otras características entre las placas aumentó la capacidad y por lo tanto la opción de almacenar más energía que en el sistema original. ¿Ya? El cálculo se puede hacer en detalle, yo les sugiero que lo hagan. Es bonito hacer este cálculo en detalle, ¿ya? Para llegar a este resultado. Pero las ecuaciones dicen que el resultado va a ser inmediatamente. Eso es a modo de ejemplo. A ver, en los apuntes de la clase voy a repasarlos, si hay algo más de interés que mencionar. Hablamos de polarización, del vector polarización, del potencial, del vector desplazamiento, las ecuaciones de Maxwell, y listo. Bien, con esto, más las notas que les dejé, que resumen el contenido de la clase, estoy por cerrado esta sesión. Lo importante es que están todos los fundamentos, ya, para entender el comportamiento ahora de medios aislantes o dieléctricos en presencia de campos eléctricos. La próxima clase lo que voy a hacer, voy a ver algunas aplicaciones y ya vamos después, en clases posteriores, seguimos avanzando. Yo les sugiero que vayan leyendo y resolviendo problemas. Tienen una entrega pronto de hecho, a fines de la próxima semana tienen entregas de problemas sobre materiales en medios dieléctricos. Así que mi sugerencia es que ya den una lectura si tienen el tiempo o el deseo, o ustedes lo estimen conveniente. Hasta luego por ahora.